Bueno, pues, Sí. de todos modos sí se está grabando la pantalla, pero bueno, entonces les decía rápidamente, igual pueden ver la grabación, se la subo ahorita. Les decía, en la tinción, pues ya se utilizan los colorantes. Les decía, la desventaja, ¿sí? Es que los colorantes son soluciones acuosas. Entonces les recuerdo que la muestra, el tejido, quedó incluido en parafina y la parafina es un lípido. Entonces, pues es insoluble en agua. Entonces, no se podrían utilizar directamente los colorantes sobre el tejido incluido en parafina, ¿sí? Les decía, es como tratar de agregarle agua a una barrita de mantequilla. O sea, el agua no va a penetrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues retirar la parafina. Entonces, antes de teñir la muestra, hay que desparafinar e hidratar de nuevo el tejido. ¿Qué pasó, Michelle? Maestra, está presentando, no aparece la presentación. ¿No? Ahí voy, sí. Es que como se cortó, ahí está. ¿Listo? ¿Ya se observa? Sí, listo, ya. Gracias, maestra. Ok. Ocultar. Entonces, les decía, entonces hay que desparafinar la muestra. Para eso, hagan de cuenta que lo que les dije que se realizaba aquí, que era deshidratar y aclarar, acá antes de teñir hay que volver a hacer lo mismo, pero al revés. Entonces, primero se coloca parafina si era soluble en gileno o en tolueno, y luego ya se va colocando en soluciones decrecientes en concentración de alcohol. Entonces va del etanol al 100%, luego al 96%, luego al 80% o al 70%, y luego ya se coloca la muestra en agua destilada. Entonces ahí ya quedó la muestra otra vez rehidratada, ya está en agua, por así decirlo, ya se pueden emplear ahora sí los colorantes acuosos. Les decía, para esto, pues la tinción que normalmente se utiliza en histología o la más ampliamente utilizada, pues es la de hematoxilina eosina. Se utilizan dos colorantes aquí, la hematoxilina y la eosina, obviamente. La hematoxilina es un colorante acuoso, entonces pues se sigue todo este proceso, se le agrega la hematoxilina, aquí lo vemos, a la muestra, y luego hay que, luego se va a utilizar el segundo colorante, que es la eosina. Sin embargo, la eosina no está en solución acuosa, está en alcohol. Entonces, hay que volver a hacer este procedimiento de deshidratación. Entonces, se vuelve otra vez la muestra, una vez que ya se utilizó la hematoxilina, que se tiñó con hematoxilina la muestra, hay que volver a deshidratar la muestra. Ya una vez que se encuentra de nuevo en una solución de etanol al 100%, entonces ahí se emplea el segundo colorante, que sería la eosina. Ya una vez que se tiñó con el segundo colorante, en este caso la muestra, que quiere decir, se coloca en gileno o en tolueno, y luego ya se monta la muestra para ser observada en el microscopio. Ya en el montaje se agrega el cubreobjetos. Y en el caso de la tinción de hematoxilina eosina, la hematoxilina sola tiene una coloración azulada. Aquí en esta imagen, pues pueden ver un mismo tejido, es tejido de páncreas. Pero pues está un corte, se tiñó únicamente con hematoxilina, otro se tiñó únicamente con eosina, y en el otro se utilizaron ya empleando los dos colorantes. Entonces, si se fijan aquí, una de las estructuras que destaca la hematoxilina, pues son los núcleos.
cosa que no hace, o sea, no hace tan bien o no destaca de la misma forma la eosina. Entonces, normalmente la eosina tiñe mejor lo que es el citoplasma de la célula, ¿sí? Y ya pues en estas dos ya se ven ya una gama de colores púrpura, ¿no? Aquellos donde se vea más rosa, pues quiere decir que hubo fue teñida preferentemente por la eosina, y aquellas que se ven pues más azuladas o púrpuras, pues son aquellas estructuras que pues se tiñeron preferentemente con la hematoxilina. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿Sí me sigo escuchando y viendo? Sí, sí, maestra. Sí, maestra. Entonces, pues aquí se pueden emplear el fijador que les mencionaba, que era el de la formalina, porque no preserva todas las estructuras. Entonces, les decía, si se quieren estudiar estructuras como la membrana, pues se utilizan otro tipo de fijadores, como el tetraóxido de osmio, o por ejemplo, cuando se quieren observar los lípidos neutros se pierden durante las fases de aclaramiento, porque los lípidos neutros, al igual que la parafina, son solubles en el gileno o en el tolueno. Entonces, ese tipo de moléculas se pierde de la célula. Entonces, si se quieren estudiar lípidos neutros que se encuentren dentro de las estructuras celulares, pues se opta por otro tipo de técnicas, como es el congelar la muestra, y ya una vez que se congela, se corta y se tiñe la muestra, pues se obvia o se evita el que pase por este tratamiento con solventes orgánicos, ¿no? Y se preservan este tipo de estructuras. Hay otros tipos de tinción, no es, les repito, la de hematoxilina eosina es la que normalmente se utiliza, pero no es la única. También la de hematoxilina eosina no te destaca una estructura en particular dentro de la célula. Ya si quiere uno estudiar algunas estructuras o algunos componentes de tejido o de la célula, pues se puede optar por otro tipo de técnicas de tinción. Por ejemplo, la de resorcina, perdón, la de fuchsina o la de orceína, se emplean para destacar los filamentos de elastina o las fibras elásticas, más bien, las fibras elásticas del tejido elástico. En el caso de las fibras, se pueden emplear dos técnicas. Uno es la impregnación argéntica y otro es la tinción de paz, por ejemplo. Y pues ya depende. Hay otras que destacan los componentes por ejemplo, de la matriz extracelular del cartílago, del tejido conectivo. Y pues ya. Les decía, aun cuando se fijan las muestras, no se preservan todas las estructuras, o sea, no hay que confundir que un tejido listo para tinción es igual a un tejido vivo, o sea, siempre se pierde algo, se conservan lo mejor que se pueden, pero no es lo mismo a cuando esas estructuras están en un tejido vivo, ¿sí? Eso también hay que tener uno presente. Entonces, dentro de las estructuras que se preservan de mejor manera, pues son los compuestos macromoleculares, como las nucleoproteínas, que se encuentran tanto dentro del núcleo como parte del retículo, de los ribosomas, por ejemplo, que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso. También las proteínas intracelulares del citoesqueleto y las proteínas extracelulares, como las fibras de colágeno, se preservan bien. Y los complejos de fosfolípidos y proteínas en las membranas celulares también, pues no se mantienen estas estructuras. Entonces, estos en conjunto se les denomina como los elementos morfógenos hísticos, o sea, son la base de la organización del tejido, ¿sí? Y hay otras moléculas que se pierden durante esta preparación de los tejidos. Pueden ser moléculas pequeñas o, por ejemplo, el ARN de transferencia, que pues es pequeño. Hay
moléculas pequeñas como el glucógeno, los iones, etcétera. Estas moléculas pequeñas no son elementos morfogénicos, o sea, si se pierden durante la preparación la glucosa o los iones sodio, pues realmente no va a afectar la estructura de la célula, pero sí, obviamente estas moléculas pequeñas, pues sí están involucradas sobre todo con cuestiones funcionales dentro de la célula. Los lípidos neutros también ya les había dicho que estos se pierden por el uso de solventes orgánicos, y algunas moléculas grandes como el glucógeno, los proteoglucanos y el glucógeno se encuentra dentro del citoplasma de las células, y los proteoglucanos y los glucosaminoglucanos, pues estos son estructuras grandes que se encuentran formando parte del tejido, de la matriz extracelular del tejido conjuntivo. Estos pues también tienden a perderse si no se fijan bien los tejidos, ¿no? Y pues para esto, para preservar, por ejemplo, el glucógeno, pues se emplean fijadores no acuosos porque el glucógeno pues es soluble en agua. Y bueno, ahora sí, hablando de otros colorantes, ahorita mencionamos dos colorantes, uno que es la hematoxilina y otro que es la eosina. Los colorantes se pueden clasificar en dos, como colorantes ácidos y como colorantes básicos. Los colorantes ácidos, ojo, como es el caso de la eosina, tienen carga negativa. Entonces, como tienen una carga negativa, estos colorantes, pues se unen a estructuras que tienen la carga opuesta. Y los colorantes básicos, pues va a ser lo opuesto. Son colorantes o moléculas que tienen una carga neta positiva y por lo tanto se van a unir a estructuras que tengan la carga opuesta, que en este caso van a ser estructuras con carga negativa. Bueno, en esta tabla pueden observar algunos ejemplos de colorantes ácidos y básicos. El color del colorante no influye en si es ácido o es básico. Aquí podemos ver colorantes azules, tanto básicos como ácidos. Entonces, el color no importa ahí o no determina si es un colorante ácido o un colorante básico. ¿Ok? En el caso de los colorantes básicos, les mencionaba, pues estos se van a unir a estructuras con carga negativa. Entonces, aquellas estructuras a las que se les une el colorante básico, se dice que son estructuras que presentan basofilia. ¿Sí? Por ejemplo, el ADN, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son estructuras basófilas porque son teñidos por colorantes básicos. ¿Sí? ¿Por qué los ácidos nucleicos? Pues antier les mencionaba que los ácidos nucleicos tienen en su estructura, están formados por nucleótidos y los nucleótidos tienen grupos fosfato. Y los grupos fosfato pues tienen carga negativa. Entonces, pues esto obviamente atrae a los colorantes básicos que tienen carga positiva. Entonces, pues se dice que son basófilos, ¿no? Otras estructuras o macro son los GAG, los glucosaminoglucanos. Estos son carbohidratos, son heteropolisacáridos que tienen grupos sulfatos. Entonces, los grupos sulfatos pues también tienen carga negativa y por ende, pues también atraen a los colorantes básicos, ¿no? Entonces, también presentan basofilia. Tanto GAG como proteoglucanos, los proteoglucanos también. Y también algunas proteínas. Algunas proteínas, pues tienen abundancia en grupos carboxilo, carboxilo. Y el grupo carboxilo de la cadena laterales de algunos aminoácidos, no todos los aminoácidos tienen grupos carboxilos en sus cadenas laterales, pero entonces,
por eso les digo, aquellas proteínas que tengan abundancia en estos grupos carboxilo, pues también van a ser teñidos con colorantes básicos. También, ya se me había olvidado. También, estos grupos aniónicos, o sea, grupos fosfatos, grupos sulfatos y grupos carboxilo, varían su estado ionizado y no ionizado dependiendo del pH al que se encuentren. Por ejemplo, si la muestra se encuentra a un pH básico, o sea, un pH alrededor de 10, los 3 tipos de grupos funcionales que les hablé, los grupos fosfato, los grupos sulfato y los grupos carboxilo, van a estar en su estado ionizado. Entonces, si se tiñe con los 3 tipos de grupos aniónicos, ¿sí? Pero si se varía el pH a un pH entre ácido y neutro, entre 5 y 7, entonces los grupos carboxilo, dejan de estar ionizados, entonces ya dejan de poseer esta carga negativa, quedando únicamente cargados los grupos fosfato y los grupos sulfato. Y si se baja todavía más el pH en el que se encuentra la muestra, pues solamente van a permanecer ionizados los grupos sulfato. Entonces ahí, pues si la muestra se encuentra a un pH de menor de 4 y se tiñe esa muestra con un colorante básico, pues solamente va a reconocer o se va a unir a los grupos sulfato, a los fosfato y a los carboxilo, no, porque no van a estar en su estado ionizado, en su forma ionizada, perdón. Y pues pues, no sé si ventaja o desventaja, pero sí es un hecho, es que pocas sustancias, tanto dentro como fuera de la célula, presentan basofilia. Pues ya les había mencionado los ejemplos. Está la heterocromatina, los nucleolos, pues estas se encuentran dentro del núcleo y dentro del núcleo se tiñen con colorantes básicos debido a la presencia del ADN y del ARN. También está el ergastoplasma, que es el retículo endoplasmático rugoso, y pues se tiñe por la presencia de los ribosomas, que los ribosomas pues tienen ARN ribosomal, y pues también tiene grupos fosfato. Y pues están los materiales extracelulares como y los proteoglucanos que tienen estos grupos sulfato, ¿no? Y pues también en el caso de los proteoglucanos, pues también pueden tener, aparte de los grupos sulfato, los grupos carboxilo. Y también una característica o una desventaja, esta sí es desventaja, que tienen los colorantes básicos, es que no suelen emplearse o no se pueden muchos de ellos emplear en secuencia con un colorante, con otro colorante, con un colorante ácido. A excepción de la hematoxilina, pero les mencionaba que la hematoxilina, si se fijaron acá en la tablita, no está en la lista de colorantes básicos, porque la hematoxilina actúa como un colorante básico, pero no lo es. ¿Por qué? Porque la hematoxilina no se une directamente a las estructuras con carga negativa, sino que hace uso de un intermediario, por así decirlo, que es un mordiente, el cual hace de puente entre la estructura con carga negativa y la hematoxilina, ¿sí? Entonces, por eso, pues no se le considera como un colorante básico verdadero, pero actúa como tal. Pero la ventaja que tiene la hematoxilina es que esta sí se puede emplear en secuencia con una anilina ácida, por eso pues se puede utilizar en la tinción de hematoxilina eosina, donde se utiliza pues primero la hematoxilina y luego en secuencia se utiliza
bastante ácido. Luego están los colorantes ácidos, les repito, pues estos tienen carga negativa, por lo tanto se utilizan a grupos catiónicos, o sea, a estructuras que tengan carga neta positiva. Aquellas estructuras que son teñidas por este tipo de colorantes, pues se dice que presentan acidofilia o que son acidófilos. Un ejemplo es la tinción de Mallory o también conocida como la coloración tricrómica de Mallory. Esta utiliza 3 colorantes ácidos, la anilina azul, la fuchsina ácida y el naranja G. Y cada uno de estos colorantes ácidos reconoce distintas componentes del tejido. El primero, la anilina azul, pues tiñe en azul las fibras de colágeno, aquí lo podemos ver. Luego la fuchsina ácida, esta tiñe el citoplasma en general y los núcleos, aquí lo podemos ver. Y el naranja G, pues tiñe preferentemente, bueno, no tiñe, tiñe los eritrocitos de naranja. Sin embargo, a diferencia de los colorantes básicos, los colorantes ácidos son menos específicos que pues les digo, que los básicos. Y pues la tinción selectiva en el caso de algunos colorantes ácidos, pues se debe al tamaño y al grado de actividad del tejido. Les digo, son menos específicos. Sin embargo, estos colorantes ácidos pues tiñen más estructuras celulares que las colorantes, estructuras celulares y extracelulares en comparación con los colorantes básicos. Estos tiñen pues los filamentos citoplasmáticos, los componentes membranosos intracelulares y citoplasma no especializado y las fibras, perdón, las fibras extracelulares. Perdón. Luego está un fenómeno que se observa en algunos colorantes, como es el caso del azul de toluidina. Como es el caso del azul de toluidina, que presenta metacromasia. ¿Qué es esto? Que la coloración que presenta puede variar dependiendo de la concentración o más bien de la cercanía de los grupos aniónicos a los cuales se une este colorante. El azul de toluidina es un colorante básico, entonces obviamente tiene carga positiva y se va a unir a estructuras con carga negativa. Aquí está el colorante y aquí está la estructura a la cual se va a unir, ¿no? Entonces les digo, tiene la característica o la capacidad de variar su color. Entonces puede a veces presentarse como un color azul, de ahí su nombre, ¿no? De azul de toluidina, pero también puede observarse ya en las muestras un color rojo o púrpura. Esto depende de ya cuando se une a pero cuando son muchas y estas están muy cercanas unas con otras, si las moléculas del colorante quedan cercanos unos con otros, ya unidos a los aniones, entonces va a realizarse el cambio de absorbancia. Entonces, la aglomeración de las moléculas del colorante es lo que causa la metacromasia y que en lugar de observarse una coloración azul, pues se observe una más bien de color rojo. Aquí lo podemos observar dentro de las estructuras donde se observa este fenómeno de metacromasia, pues está la sustancia fundamental del cartílago, los gránulos de heparina de los mastocitos, porque pues tienen muchos sustancias con cargas negativas, y el retículo endoplasmático rugoso de los plasmocitos.
Y este pues es un corte de un cartílago joven. Entonces todo lo donde observan como color púrpura o rojo es donde se unió a la sustancia fundamental del cartílago este azul de toluidino. Pero no se observa azul, se observa más bien de color púrpura. Luego, ya otra de las tinciones que vamos a estar mencionando bastante en el curso es la tinción de Paz. La tinción de Paz debe su nombre es un método que es ácido periódico, por eso Paz, y reactivo de Schiff, por eso la S. Que destaca principalmente macromoléculas que son ricas en carbohidratos. Entonces, por ejemplo, pues destaca el glucógeno. El glucógeno pues es un carbohidrato. No solo que es secretado, sino que todavía se encuentra dentro de las células, como es este ejemplo que les puse aquí. Este es un epitelio de intestino. Dentro de las células del epitelio de intestino, este es el epitelio, si se fija, hay unas células o un tipo celular que son las células caliciformes, que son células que se encargan de secretar moco. Entonces, la mucina, que es este moco, es rico en carbohidratos. Entonces, pues se tiñen y se destacan estas células por esta técnica de Paz. Se puede observar esta coloración púrpura, rosada en estas células, ¿no? Y el resto no, porque no tienen esta mucina acumulada en su interior. También la técnica de Paz destaca las membranas basales. Estas normalmente se ubican, aquí no se alcanza a percibir, pero se ubican por debajo de los epitelios. Y también las fibras reticulares, normalmente están entre el epitelio y el tejido conjuntivo. Eso igual lo vemos más adelante. Entonces, bueno, este es el fundamento de cómo actúa la reacción de Paz. Reconoce, les digo, pues moléculas ricas en carbohidratos, porque los carbohidratos, muchos de ellos son aldehídos. Entonces, pues el ácido periódico modifica la estructura de los aldehídos. Y luego ya una vez que los modifica, ya actúa el segundo reactivo, que es el reactivo de Schiff, y es el que aporta esta coloración rojo, magenta o púrpura, y depende. A veces yo lo veo rojo, a veces. Este reactivo de Schiff también se emplea en una segunda reacción, que es la reacción de Fulgen, no sé si la pronuncio bien, pero esta reacción se utiliza para destacar las moléculas de ADN, específicamente las moléculas de ADN, porque estas tienen desoxirribosa. Entonces, estas moléculas tienen grupos aldehídos y pues les digo, estos grupos aldehídos reaccionan con el reactivo de Schiff y dan una coloración púrpura o rojo magenta. Y aquí podemos ver el núcleo de varias células teñidos con esta reacción y pues se pueden ver claramente estos núcleos color rojo, ¿no? E incluso se puede utilizar esta misma técnica para cuantificar el ADN por métodos espectrofotométricos. Y pues el ARN no se puede teñir con esta muestra porque pues esta tiene ribosa en lugar de desoxirribosa, como es el caso del ADN. Ok, en el caso de la histoquímica enzimática, en este caso se trata de localizar o identificar enzimas, pero no, en este tipo de técnicas no se detecta directamente la enzima, sino se detecta la actividad de la enzima. Entonces, las enzimas lo que hacen es convertir un reactivo en productos. Entonces, en este tipo de técnicas se basa en la
de las reacciones catalizadas por esas enzimas. Entonces, si se localiza el producto o dónde se localiza el producto, pues quiere decir que ahí se encuentra esa enzima. Y para esto no emplean los reactivos de captura que, pues, les repito, lo que hacen es unirse a alguno de los productos de la reacción enzimática. Y también otra de las técnicas que se utiliza normalmente o muy utilizada es la inmunocitoquímica o inmunocitoquímica. Esta se basa en el empleo de anticuerpos y pues ahora está muy de moda lo de los anticuerpos porque pues son proteínas, son también llamadas inmunoglobulinas que detectan o se unen a los antígenos. Entonces, pues se basa en esta unión de antígeno-anticuerpo. Entonces, uno puede utilizar un anticuerpo dirigido contra una estructura celular específica o que vaya y se una directamente con un tipo de proteína que yo quiera identificar, por ejemplo, o localizar, ver dónde se localiza. Por lo tanto, estos anticuerpos pues deben de estar marcados. Normalmente están marcados ya sea con un colorante fluorescente, como la fluoresceína, también pueden estar marcados con un tipo de enzima y luego a esta enzima se le agrega el reactivo para que lo convierta en un producto y que este producto sea visible. Pues es otra forma de visualizar dónde se unió el anticuerpo al antígeno. Y también se puede utilizar se pueden marcar radioactivo y pues también es otra forma de observar por autorradiografía dónde se ubica dónde se unió el anticuerpo al antígeno. Hay dos tipos de anticuerpos que se emplean, los policlonales y los monoclonales. Esto va dirigido a la forma en la que se obtienen los anticuerpos. Los policlonales se utilizan empleando animales inmunizados. Ahí en el libro les explican, por ejemplo, si yo quiero detectar una proteína, la actina. Entonces, si yo quiero detectar la actina en células humanas, entonces yo lo que hago es que a un ratón le inyecto actina humana. El ratón también tiene actina, pero es actina de ratón. Entonces, lo que hace su sistema inmune es producir anticuerpos contra la actina humana. Luego ya uno recupera esos anticuerpos y ya los puede emplear para detectar la actina humana, ¿no? Y en el caso de los monoclonales, estos se utilizan fusionando células productoras de anticuerpos con células tumorales, y ya pues estos hibridomas pues se encargan de producir los anticuerpos y aparte tienen como característica de las células tumorales que son inmortales. Entonces se pueden dividir muchas veces y pues seguir produciendo más anticuerpos. Y hay dos tipos de inmunofluorescencia. Estos ya se los explico en la clase que entra iniciando y luego ya expone el siguiente de sus compañeros, ¿sí? Que ya se acabó la clase. Nada más me recuerdan, por favor. Muy bien, maestra. Muy bien.